Si has llegado hasta aquí, quiero pedirte un favor sencillo. Di en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Y si sientes que esta historia tocó algo dentro de ti, deja tu like y suscríbete al canal. Lo que vas a escuchar ahora no es una denuncia sensacionalista, ni una historia inventada para causar escándalo. Es el relato verdadero de un hombre de fe que vio demasiado y que solo ahora, a sus 81 años, tuvo el valor de hablar. Su nombre es Agustín, pero muchos lo llamaban Padre, Gus, con ese cariño que solo se tiene por quien siempre escuchó más de lo que habló. Cuando entró al seminario en 1962, todo en él era esperanza. Tenía 18 años y creía que vestir una sotana era lo mismo que vestir la armadura de Dios. Sus padres eran devotos, de esos que ayunaban en silencio y se lavaban la cara con agua bendita antes de dormir. Él quería honrarlos, quería servir, quería creer que el bien aún era posible en un mundo que ya andaba descreído. Durante décadas, Agustín fue todo lo que se espera de un sacerdote. Firme en los consejos, gentil en la mirada, constante en las oraciones. Ayudó a huérfanos, llevó sopa a enfermos, escuchó confesiones que quitaban el sueño y nunca las reveló. Era respetado en su parroquia como alguien que llevaba en el pecho la calma de quienes ya entendieron su lugar en el mundo. Hasta que una noche cualquiera, en el silencio apagado de la sacristía, sus ojos vieron algo que sus principios ya no podían ignorar. Aquella noche, regresando de una visita pastoral, Agustín entró por la puerta lateral de la iglesia para buscar un libro que había olvidado. Eran casi las 11 de la noche. Al fondo de la sacristía, a media luz, dos figuras susurraban de espaldas. Una de ellas era el obispo, el otro, un hombre que ya había visto en cenas de campaña benéfica, dueño de algunas tierras en la región. Agustín dudó. Iba a salir sin hacer ruido, hasta que vio un sobre ser pasado discretamente de una mano a otra. No era una donación, era un intercambio, y la forma en que el obispo ocultó el sobre bajo la sotana, rápido y automático, como quien hace eso desde hace años, lo hizo congelarse. Al día siguiente intentó olvidar. Trató de decirse a sí mismo que debía haber una explicación, una ayuda secreta, una causa justa, pero bastó prestar atención para ver que aquel gesto, aquel intercambio, no era un error aislado. Era un patrón. Y cuando, días después, un joven seminarista se arrodilló en el confesionario y con voz temblorosa le contó que había sido abusado por un miembro respetado del clero. Lo que era duda se convirtió en certeza. El chico suplicaba que no lo contara a nadie. Decía que si abría la boca, Dios podría castigarlo. Y fue ahí, en esa frase susurrada, que Agustín entendió. El miedo se había convertido en un instrumento dentro de la misma casa de Dios. Después de esa confesión, comenzó a ver todo con otros ojos. Las bromas mal contadas entre los sacerdotes mayores, los cambios repentinos de algunos clérigos a parroquias lejanas, las miradas que desviaban cuando se mencionaba un nombre específico. Era como caminar por un campo minado, donde cada gesto podía esconder un silencio impuesto, y cuanto más observaba, más sentía que estaba solo, muy solo. Desde entonces, Agustín empezó a caminar por los pasillos del convento con un peso nuevo, uno que no venía de los años ni de la sotana. Era el peso de saber, el peso de mirar a los ojos a quienes antes llamaba hermanos y preguntarse cuántos sabían, cuántos callaban, cuántos eran parte de algo que él jamás había sospechado. Ya no podía comulgar con la misma paz, ni celebrar la misa sin que las palabras «esto es mi cuerpo» resonaran con un eco incómodo, porque ahora sabía que había cuerpos marcados, cuerpos silenciados, cuerpos usados, y que el templo no era refugio para todos. Comenzó a anotar cosas, fechas, nombres, comentarios dichos al pasar, observaciones que antes habrían pasado desapercibidas, pero que ahora tomaban un nuevo sentido.
Usaba un cuaderno pequeño que guardaba dentro de un crucifijo hueco, colgado en la pared de su celda. Un regalo antiguo de su madre, que ahora se volvía confidente de una guerra silenciosa. No sabía bien para qué lo hacía, pero sentía que documentar era resistir, que dejar rastro era de algún modo proteger la verdad en caso de que algo le ocurriera. Lo más difícil era disimular. Seguir sonriendo al monseñor durante las reuniones del consejo parroquial. Fingir sorpresa cuando alguien era trasladado por motivos de salud. Aceptar sin protestar que el joven seminarista que le confesó el abuso había sido enviado a otra diócesis para su formación espiritual. Cada día era una prueba, un equilibrio entre la indignación y la prudencia, porque ya no confiaba en nadie, ni siquiera en aquellos con quienes había compartido más de medio siglo de oración y silencio. Una noche, al regresar a su celda, encontró el crucifijo torcido en la pared, apenas un par de grados, lo suficiente para que alguien, distraído, no lo notara, pero él sí lo notó. Abrió el compartimento oculto y su cuaderno ya no estaba. En su lugar había un pequeño papel doblado en 4. No estaba firmado. Decía: a veces el silencio también es misericordia. Esa noche no durmió, no por miedo a morir, sino por algo peor, el miedo a ser desacreditado, a perder el único espacio que aún lo conectaba con la gente, porque si hablaba sin pruebas, sería él el hereje, el traidor, el loco. Durante semanas nada más ocurrió, pero ya no era paranoia, era vigilancia. Lo seguían, lo espiaban, lo llamaban a reuniones sin motivo aparente. Algunos hermanos dejaron de saludarlo, otros lo miraban con pena, como si supieran que su tiempo dentro de la estructura estaba contado. Lo peor no era el aislamiento, era la duda constante. ¿Debía hablar? ¿A quién acudir? ¿Sería él el siguiente en ser trasladado? Fue entonces cuando Santiago apareció, un muchacho flaco, de mirada rota y voz quebrada. No tenía más de 20 años. Se le acercó después de misa, con los ojos húmedos y las manos temblorosas. «Padre, ¿usted escucha de verdad?», preguntó Santiago. Y en esa pregunta había una súplica, una última esperanza. Agustín lo miró a los ojos y supo. No necesitó oír más. Le ofreció sentarse en el banco de madera al fondo de la capilla, donde el eco apenas llegaba. Y ahí, sin rodeos, el joven le contó su historia, diferente en detalles, idéntica en el horror. Otro abuso, otro silencio, otra amenaza de condenación si hablaba. Pero lo que más conmovió a Agustín fue lo que vino después. «No quiero que me crea, padre, solo no me deje solo, por favor». Agustín no respondió de inmediato. Miró las manos del joven, la forma en que las apretaba hasta ponerse rojas, como si el dolor aún estuviera atrapado allí, en los dedos, en los huesos. Entonces puso la mano sobre la de él. «No estás solo, hijo, no más». Esas palabras salieron casi en un susurro, pero Santiago las recibió como quien oye una promesa antigua cumplirse. Se quedaron allí por más de una hora. El joven no lloraba fuerte, pero temblaba, y Agustín, sin saber exactamente cuándo, también comenzó a temblar por dentro. No era miedo, era furia contenida. Era la sensación de que, si callaba de nuevo, él mismo estaría siendo cómplice. En los días siguientes, Agustín escribió todo lo que recordaba. Las palabras de Santiago, los detalles, las fechas. Ya no en el crucifijo, que ahora sabía estaba comprometido, sino en hojas sueltas que escondía entre los revestimientos de la pared, detrás de un antiguo calendario de santos. Sentía que cada letra escrita era como un ladrillo retirado de la fachada podrida que aún sostenía la institución. Por primera vez, pensó en irse, en abandonar todo, pero lo que lo ataba no era la sotana, ni el miedo a represalias, era el amor por los fieles,
por las señoras que rezaban con él desde hacía décadas, por los jóvenes que aún creían que la fe podía curar y no herir. Comenzó a considerar algo impensable: entregar las pruebas, mostrar al mundo lo que había detrás de las cortinas de incienso y cantos. Pero ¿a quién confiar? Buscó a un periodista de un pequeño diario independiente de la región, un hombre discreto, con quien ya había hablado una vez durante una procesión. Quedaron en encontrarse en un banco de plaza, lejos de la parroquia. Llegó con los papeles enrollados en un plástico simple, como quien carga pan, y los entregó sin ceremonia. El periodista leyó los primeros relatos ahí mismo, sentado a su lado, y sus ojos se arrugaron en un silencio pesado. «Si esto es verdad, padre, querrán callarlo». Agustín asintió. Ya lo intentaron, pero ahora es tarde. Sabía que, al hacer eso, estaba cruzando una línea sin retorno, y ese mismo día, al volver a la iglesia, notó que algo ya había cambiado. La puerta lateral estaba entreabierta, a pesar de que recordaba haberla cerrado. La puerta de la sacristía chirriaba, como si la hubieran forzado, pero no había señales de robo, solo ausencia, un tipo de vacío que se siente en el aire, como cuando alguien sale corriendo de un cuarto y deja atrás el olor a urgencia. A la mañana siguiente, el obispo anunció su licencia prolongada por motivos de salud. Ninguna consulta, ningún aviso. Solo un sobre con un comunicado frío y la orden de desalojar sus aposentos antes del fin del día. Agustín empaquetó su vida en 2 maletas. No lloró, ni siquiera rezó ese día. Solo miró el altar por última vez y murmuró, sin que nadie escuchara: «Si esta es la casa de Dios, entonces que Él limpie sus cuartos». Salió por la puerta trasera sin despedidas, como si solo fuera un visitante, pero algo dentro de él estaba en paz. Por primera vez en muchos años se sentía libre, no de la iglesia, sino del silencio que lo había consumido. Y a medida que se alejaba por las calles simples del pueblo, con la sotana doblada dentro de la maleta y la cabeza erguida, supo que no estaba huyendo. Estaba por fin levantándose. Fue solo una semana después que el escándalo explotó. El periódico publicó la noticia con el título: «El silencio que destruye, testimonio de un sacerdote con nombre y rostro». No era una denuncia anónima. Era la historia de Agustín, con su foto antigua sosteniendo a un niño en el bautizo, con fragmentos de las anotaciones, con detalles que solo un hombre que estuvo dentro podría contar. Las reacciones fueron inmediatas. Algunos fieles lo acusaron de traidor. Otros fueron a su casa, en secreto, para agradecerle. «Gracias por decir lo que tantos...» «Callaron, padre». Entre cartas, llamadas telefónicas y amenazas veladas, también comenzaron a surgir otras voces. Jóvenes, viejos, mujeres, personas que cargaban heridas parecidas y que ahora tal vez encontraban valor para mostrarse. Agustín no buscaba protagonismo, evitaba las entrevistas, no aceptaba invitaciones para hablar en auditorios ni en redes sociales. Decía que su misión no era ser escuchado por muchos, sino por quienes realmente necesitaban oír. Vivía ahora en una casita modesta en las afueras de la ciudad, con un jardín descuidado y una pequeña imagen de San Francisco de Asís colgada en la puerta. Era allí donde recibía gente casi todos los días. Algunos venían en busca de consejos, otros solo para mirar a los ojos a alguien que tuvo valor de hablar en voz alta. Él escuchaba a todos, como siempre lo había hecho, pero ahora sin el confesionario entre él y el dolor de los demás. A veces caminaba hasta la antigua parroquia, no entraba, se quedaba afuera, sentado en un banco de piedra, observando las campanas sonar con la misma frecuencia de antes, como si nada hubiera pasado. El nuevo párroco lo ignoraba, pero algunos parroquianos todavía le saludaban discretamente. Una mañana, una señora muy anciana, llamada Clara,
a quien él había preparado para la primera comunión cuando era niña, le trajo un pequeño rosario bordado a mano. «Para que no olvide quién es usted, padre». Él sostuvo ese regalo como si fuera una reliquia, porque en el fondo, en medio de tanta ruptura, él mismo ya empezaba a olvidar quién era. A pesar de las críticas y el distanciamiento institucional, Agustín nunca perdió su fe. Pero ahora era una fe diferente, desconfiada de las estructuras, de los títulos, de la ropa. Solía decir a quienes lo visitaban: «Descubrí que Dios no vive en el oro del altar, sino en el temblor de quien se atreve a decir la verdad». Esa frase, dicha cierta vez a un grupo de jóvenes que lo buscaron después de la noticia, comenzó a circular en las redes. Y, así, sin querer, Agustín se convirtió en símbolo de algo que no buscó: el valor de romper el silencio. Los que intentaron desacreditarlo empezaron a usar términos como padre confundido, anciano emocionalmente frágil, influenciado por ideas externas. Algunos artículos trataron de reconstruir su historia como si fuera un caso de rencor personal. Pero la verdad tenía algo que ellos no tenían: detalles. Eso era lo que sostenía el relato de Agustín: nombres, fechas, miradas que solo quien vivió desde dentro podría describir. Y más que eso, la dignidad con que él rechazaba el odio. Nunca atacó a nadie por nombre, nunca escupió fuego. Solo se retiró y dejó la puerta abierta para quien quisiera atravesarla con honestidad. Fue por esa postura que Santiago volvió a buscarlo meses después. Estaba diferente, con el rostro más firme, los ojos menos angustiados. «Quiero ser maestro, padre. Quiero cuidar niños, pero bien». Era como si el joven hubiera tomado el dolor y lo hubiera transformado en dirección. Agustín lo abrazó con fuerza, y en ese gesto sintió que algo por fin se cerraba dentro de él. No como quien cierra una herida, sino como quien comprende que ciertos dolores solo cesan cuando sirven para curar a otros. A partir de ese día, comenzaron a encontrarse con frecuencia. Santiago se volvía, sin saberlo, el nuevo confesor de Agustín. Y fue en una de esas tardes, tomando café con pan duro y escuchando a Santiago hablar de pedagogía, que Agustín tuvo una de las pocas certezas de su vejez. La fe verdadera es la que sobrevive después del incendio, la que se levanta entre los escombros, sin altar, sin templo, sin aplausos, solo con la voz limpia y el corazón en paz. Y aunque nadie más lo llamara padre, aunque la iglesia nunca lo perdonara, él sabía que Dios, ese que habita en el silencio antes de las mentiras, ya le había dado la absolución más importante, la de sí mismo. A pesar de la serenidad que cultivaba por fuera, había noches en que Agustín despertaba sudando frío. No era miedo al castigo eterno, ya no creía en ese tipo de castigo, sino a la posibilidad de que todo hubiera sido en vano, que las historias volvieran a ser silenciadas, que la verdad que reveló se perdiera en el ruido del tiempo. En esas madrugadas se sentaba al borde de la cama, encendía una vela y rezaba como hacía en la juventud. No para pedir protección, sino para mantener encendida la llama de la lucidez. Creía que, al final, lo que mueve el mundo no es la fe ciega, sino la fe que ve. Su nombre aún se susurraba en ciertos pasillos de la diócesis. Algunos lo trataban como hereje, otros como mártir, pero Agustín no quería ser recordado como ejemplo. Prefería ser recordado como alguien que solo dejó de fingir. A veces decía, medio riendo, medio triste: «Yo no fui valiente, solo no soporté más el asco». Esa honestidad cruda, sin pretensiones heroicas, era lo que más marcaba a quienes lo conocían de cerca. No había pose, no había deseo de venganza, solo había un hombre viejo, con la columna curvada por el tiempo, pero la mirada más erguida que nunca. Cierta vez, un joven reportero fue a su casa pidiendo una entrevista. Traía cámaras, micrófono, preguntas ensayadas. Quería grabar un especial sobre sacerdotes que rompieron el sistema.
Agustín lo recibió con café aguado y pan duro. Escuchó las preguntas y respondió con gentileza, pero al final rechazó la grabación. No soy un símbolo, soy una consecuencia. El muchacho quedó sin palabras. Entonces, ¿qué quiere que diga de usted, padre? Agustín sonrió con los ojos cansados y dijo, que fui un hombre que aprendió tarde, pero aún a tiempo. Esa frase nunca fue publicada, pero quedó en el cuaderno del reportero, como una anotación personal que jamás olvidaría. Los meses pasaron. Santiago comenzó a dar clases voluntarias para niños en situación de vulnerabilidad. Montó un pequeño proyecto con otros jóvenes que también habían sido silenciados por instituciones. Llamaron al grupo Los Despiertos. Y una vez al mes iban a la casa de Agustín, no para pedir bendiciones, sino para escuchar. Se sentaban en el suelo, traían cuadernos, fruta, mate, y él contaba historias, no de santos ni milagros, sino de elecciones, de errores que casi se volvieron definitivos, de verdades que dolieron más que la mentira, de fe que solo comenzó a valer cuando dejó de ser memorizada. Era en esas tardes que Agustín parecía más vivo. Ya no celebraba misa, pero celebraba el acto de pensar con libertad. Ayudaba a los jóvenes a encontrar palabras para lo que sentían, como si tradujera dolores que ellos mismos no sabían nombrar. No tenía respuestas listas, pero hacía preguntas correctas. ¿Por qué seguimos llamando fe a lo que nos obliga a callar? ¿Cuándo dejamos de escuchar la voz que tiembla? Esas frases se esparcieron como semillas. Y aunque no hubiera altar, Agustín volvía a ser pastor, pero ahora de conciencias, no de ritos. Hasta que un día, al final de uno de esos encuentros, Santiago le entregó un sobre. Dentro había una carta manuscrita firmada por más de 20 jóvenes. Decían que no querían ser sacerdotes, ni mártires, ni santos. Solo querían crecer sabiendo que alguien un día se atrevió a ver, escuchar, hablar, que alguien les enseñó que el silencio a veces mata más que la mentira. Agustín leyó eso en silencio, con las manos temblorosas y el rostro vuelto hacia la luz. Y por primera vez, desde que todo comenzó, lloró con gratitud, porque ahí, en esa hoja simple, entendió que no había fallado. Su guerra silenciosa, al fin, había despertado ecos. Esa noche, Agustín durmió profundamente por primera vez en meses. Soñó con la sacristía vacía, pero sin sombras. El altar estaba desnudo, sin manteles bordados, sin candelabros, sin los ornamentos dorados que durante tantos años ocultaron los ruidos del mundo real. En el centro, solo una mesa simple de madera, y alrededor de ella, voces reían bajito. No había prédicas, solo escucha. No había jerarquía, solo presencia. Al despertar no intentó interpretar. Solo sintió que ese sueño le dejaba un sabor limpio, como agua fresca después de un largo ayuno. Era la señal que necesitaba para entender. Su misión ya no era denunciar, sino cuidar la verdad que había brotado. En los días siguientes comenzó a organizar todo lo que había vivido. Tomó los papeles sueltos, las notas antiguas, los nombres que había registrado a lo largo de los años, no para entregarlos a nadie, sino para dejarlos listos, por si algún día alguien los necesitaba. Escribió también un cuaderno nuevo, de tapa dura, donde relataba lo que sintió en cada momento de ese día que cambió su vida. El encuentro con Santiago, el reportero, la puerta entreabierta, la salida sin alarde. No era un testamento ni un diario, era una especie de mapa emocional. Una guía para que, en el futuro, otros pudieran orientarse cuando llegara la hora de romper sus propios silencios. Algunas semanas después, recibió una carta inesperada. Venía de una joven teóloga que daba clases en una universidad del norte del país.
Decía haber leído su historia y que sus palabras habían sido discutidas en un seminario sobre ética y religión. Citaba fragmentos de lo que él había dicho a los jóvenes, como si fueran pilares de un nuevo entendimiento. Terminaba la carta con una pregunta sencilla pero devastadora. ¿Qué hacemos con una fe que nos enseñaron a callar? Agustín se quedó con la carta en las manos casi una hora. No respondió, pero copió la pregunta y la puso en un papel pegado en la puerta de entrada de su casa. La fe que calla, escribió debajo, quizá nunca fue fe. Ese mismo mes, el Vaticano publicó una nota genérica sobre abusos del pasado. Fue leída en tono neutro, sin nombres, sin fechas, sin consecuencias. Agustín la escuchó por televisión desde la casa de un vecino, sentado en la veranda. No se sorprendió, pero entendió que ya no esperaba arrepentimientos desde arriba. El cambio real, sabía, vendría desde abajo. De las 300 víctimas que sobrevivieron, de los que se atrevieron a escuchar, de los que prefirieron la conciencia a la obediencia. Y era con esos con quienes ahora caminaba. Poco a poco, su casa se volvía un punto de encuentro, un espacio pequeño, pero lleno de verdadera escucha. No había liturgia, pero había fe. Santiago comenzó a vivir en el fondo de la casa, en un cuarto improvisado que él mismo reformó con ayuda de amigos. Agustín lo encontró extraño al principio. Nunca había compartido su espacio de forma tan íntima, pero con el tiempo entendió que eso era también una forma de reparación. El joven decía que no quería irse hasta tener la certeza de que el viejo padre no estaba solo. Crearon juntos un pequeño huerto en el patio, plantaron col, romero, tomates pequeños y duros. Agustín solía bromear diciendo que era el jardín de los que no se rinden. Era simple, pero daba sabor a la rutina. Y más que eso, recordaba que la tierra, aunque herida, siempre puede volver a dar fruto. Un día, mientras recogían hierbas para el almuerzo, Santiago preguntó: «Padre, si tuviera que decir en una frase todo lo que aprendió, ¿qué diría?». Agustín pensó un instante, miró al cielo nublado y dijo que el verdadero infierno es fingir que no vimos, y el verdadero cielo empieza cuando dejamos de hacerlo. Santiago no respondió, solo sonrió, como quien recibe una herencia que no se mide en oro, sino en lucidez. Y en ese instante, sin que fuera necesario decir más, ambos entendieron que esa historia ya no era solo de ellos, era de todos los que un día se atrevieron a abrir los ojos. Fue un sábado, poco antes del mediodía, que golpearon la puerta con fuerza. Agustín estaba solo en ese momento, preparando té de hojas secas en la vieja estufa. Al abrir, encontró a una mujer de unos 30 años, bien vestida, ojos firmes pero vidriosos. Se llamaba Valeria, venía de lejos. En la mano llevaba un sobre. «Padre, no vengo por fe, vengo por verdad». Era hija de un hombre que había sido seminarista en los años 70 y que siempre vivió callado, consumido por algo que nadie sabía nombrar. Solo después de su muerte, al leer un cuaderno escondido entre sus ropas viejas, descubrió los traumas, las fugas, los abusos, y fue leyendo sobre Agustín que decidió entender mejor lo que había silenciado a su padre toda la vida. Se sentaron en la veranda. Valeria no lloraba de desesperación, sino de rabia contenida, como quien finalmente encuentra un nombre para el dolor. Agustín escuchó todo, y cuando ella terminó, no intentó consolarla. Solo dijo: «Su padre hizo lo que pudo para sobrevivir. Usted está haciendo lo que él no pudo». Valeria asintió, sin decir nada. Antes de irse, dejó el sobre con él. Dentro había copias de las páginas escritas a mano por su padre, confesiones nunca dichas, miedos enterrados, una frase repetida en varias de ellas: «Si hablo, me muero». Agustín guardó esas palabras como quien recibe reliquias, porque entendió ahí que su historia ya se había convertido en puente,
un eco que daba nombre a voces muertas. En los meses siguientes, otras personas aparecieron, hijos, hermanas, viudas, gente que cargaba historias truncadas, recuerdos incompletos, ausencias inexplicables. Lo que empezó con un padre anciano expulsado por denunciar se volvía ahora un tejido de memorias cosido por quienes se negaban a dejar que el pasado se hundiera en el olvido. No hubo tribunal, no hubo indemnización, pero hubo algo aún más raro: escucha sincera. La casa de 1900. Agustín se volvía cada vez más un refugio, un lugar donde nadie necesitaba probar que sufrió, donde el silencio, al fin, se rompía sin juicio, y donde cada lágrima derramada no era motivo de vergüenza, sino de justicia. Algunas autoridades intentaron intervenir. Mandaron cartas pidiéndole que dejara de estimular la exposición pública de viejas heridas. Una vez, 2 hombres de traje fueron vistos rondando la casa. Pero Santiago y otros jóvenes siempre se turnaban allí, atentos, presentes, dispuestos a proteger. Agustín decía que no tenía miedo, pero ellos sabían que eso no era del todo verdad. Él solo había hecho las paces con el miedo. Había aprendido a andar con él, como quien lleva una herida que cicatriza sin desaparecer. Y por eso mismo, a cada intento de silenciamiento, a cada carta o mensaje velado, más gente se acercaba. Lo que antes era tabú, ahora se volvía movimiento. Hasta que un día, Santiago propuso algo que Agustín jamás habría imaginado: publicar un libro. No con denuncias ni con escándalos, sino con historias de sanación, con los relatos de quienes pasaron por allí y encontraron una forma de seguir. Que sea un testimonio de vida, no de ruina, decía el joven. Agustín dudó, pero aceptó. Y así nació el manuscrito llamado El fuego que despierta. Fue impreso de forma independiente, con donaciones sencillas y sin ningún apoyo institucional. El primer ejemplar fue dejado en el banco de la antigua parroquia donde todo empezó, con una dedicatoria escrita a mano: para el altar que me expulsó y para la fe que me sostuvo. El día que se lanzó el libro, nadie esperaba gran cosa, pero las sillas se llenaron. Vinieron personas de lejos, algunas solo con sus historias, otras trayendo retratos, cartas antiguas, nombres que necesitaban ser pronunciados en voz alta. Agustín habló poco esa tarde. Dejó que fueran otros quienes ocuparan el centro. Se quedó sentado al lado de Santiago, sosteniendo un rosario de madera entre los dedos. Cuando una de las invitadas, emocionada, preguntó si se arrepentía de haber hablado, respondió: «Me arrepiento solo de haber tardado tanto». Y por primera vez todos aplaudieron. No por valentía, sino por verdad. Con el tiempo, el libro pasó de mano en mano, atravesando pueblos pequeños y llegando a bibliotecas comunitarias, escuelas, grupos de apoyo e incluso a algunos seminarios progresistas que se atrevieron a romper el protocolo. Agustín no ganaba nada con las ventas. Hizo cuestión de que todo fuera gratuito o revertido en proyectos sociales que acogían víctimas de abuso institucional. Siempre decía: esto no se repara con dinero, se repara con presencia. Y esa presencia, humilde, constante, abierta al otro, era lo que más lo hacía necesario. Ya no era solo el padre Agustín, era, para muchos, el símbolo vivo de que es posible romper estructuras sin romper la fe. Algunos líderes religiosos, más jóvenes y atentos a lo que pasaba fuera de las paredes del clero, comenzaron discretamente a dialogar con él. Un obispo retirado llegó a escribirle una carta pidiendo disculpas en nombre de una generación que eligió callar. Agustín respondió con una sola frase: «No hablo en nombre de nadie, solo soy lo que quedó después del incendio». Esa postura, ni amargada ni condescendiente, lo hacía una figura difícil de atacar e imposible de ignorar. Era como un espejo incómodo para quienes aún mantenían intacta la fachada.
La salud de Agustín, sin embargo, comenzó a mostrar signos de cansancio. El cuerpo ya no acompañaba al espíritu con tanta fuerza. Subir los escalones de la veranda exigía más tiempo. La escritura temblaba, los ojos ardían con frecuencia, pero no se quejaba. Decía que envejecer era un privilegio, sobre todo para quien ya estuvo tan cerca de ser silenciado a la fuerza. Comenzó a preparar a Santiago para los días en que él ya no estaría allí. Dejó organizados los cuadernos, los contactos, los archivos digitales. No para que continúen lo que hice, explicó, sino para que nadie tenga que empezar de cero otra vez. Fue en una tarde de cielo opaco que Agustín tuvo un malestar leve, de esos que obligan a acostarse más temprano. Santiago preparó té y se quedó a su lado. Hablaron poco. Él parecía tranquilo, casi demasiado sereno. Antes de cerrar los ojos, dijo, «Si mañana no me despierto, no digas que me fui, di que me convertí en semilla». Y durmió. Al día siguiente, aún respiraba, pero no despertaba. El médico que lo atendió en casa dijo que era un estado de reposo, en profundo, probablemente sin vuelta. Santiago sostuvo su mano por horas. Leyó fragmentos del libro en voz alta, y por primera vez, Agustín sonrió sin abrir los ojos. Esa misma semana, una de las últimas personas en visitarlo fue Valeria, la hija del seminarista del pasado. Se sentó al lado de la cama, en silencio, y puso en las manos de Agustín un relicario simple. Dentro, una pequeña cinta donde se leía, «Papá encontró la paz. Gracias». No dijo más. Santiago, emocionado, entendió que ese gesto era un cierre, una de esas costuras invisibles que la vida hace cuando el tiempo y la verdad se encuentran. Y fue esa noche, en absoluto silencio, que el corazón de Agustín se detuvo, sin dolor, sin prisa, como quien solo apaga una vela porque ya es de día. El día del funeral no hubo misa solemne, no hubo cortejo con incienso, fue en el patio de la casa, entre las coles y los romeros. Santiago plantó un olivo pequeño sobre la tumba y escribió en una piedra, «Aquí descansa quien se atrevió a ver». Estaban presentes jóvenes, viejos, sobrevivientes, hijos, nietos, fieles, que volvieron solo para agradecer. No había ornamentos, pero había verdad. Y cuando las campanas de la antigua parroquia sonaron a lo lejos, como por error, muchos miraron al cielo, no en busca de milagro, sino en reverencia al hombre que, aún rodeado de sombras, eligió ser luz. Después del funeral, Santiago se quedó solo unos días. No por abandono, sino por respeto. Los visitantes dejaron de llegar por un tiempo, como si todos entendieran en silencio que ese nuevo capítulo exigía recogimiento. Pasó horas leyendo los cuadernos dejados por Agustín, no como quien estudia una doctrina, sino como quien escucha la última conversación con alguien a quien amó. Cada página traía no solo denuncias o reflexiones, sino preguntas, muchas preguntas. ¿Hasta cuándo creeremos que obedecer es lo mismo que amar? ¿Dónde empieza la fe que no teme la verdad? Eran semillas dejadas ahí para germinar en quien tuviera el valor de regarlas. En la pared de la sala principal, Santiago colgó la fotografía preferida de Agustín, una en la que él aparecía sentado con un niño en el regazo, sonriendo, aún joven, en un bautizo. El marco era simple, pero debajo puso una frase que repetía como mantra: «No basta con no hacer daño, hay que elegir hacer el bien». Esa fue la brújula que pasó a orientar los encuentros semanales que mantenía en lugar del viejo. Seguían llegando jóvenes, algunos por curiosidad, otros por necesidad, pero todos salían diferentes. No porque encontraban respuestas, sino porque finalmente podían hacer preguntas en voz alta sin ser juzgados. La casa de Agustín se transformó en centro comunitario, pequeño, sin patrocinio, pero lleno de presencia.
Niños estudiaban en el patio, mientras mujeres del vecindario preparaban pan y té para los encuentros. No había jerarquía allí. Santiago hacía cuestión de sentarse en el suelo con los demás. Decía que había aprendido con Agustín que el suelo es el único lugar donde todos son iguales. Poco a poco, personas que antes pasaban apresuradas comenzaron a detenerse para escuchar. Algunas comenzaron a contar sus propias historias. El silencio ahora no era un vacío opresor, sino un espacio para la escucha. Un espacio donde el dolor era acogido y no anulado por dogmas. El mensaje dejado por Agustín comenzó a circular de formas inesperadas. Un grafiti con su rostro apareció en una plaza del centro con las palabras: «Lo que destruye no es la verdad, es callarla». Una escuela pública empezó a usar el fuego que despierta como lectura complementaria para alumnos de secundaria. Una profesora de ética, emocionada, escribió a Santiago diciendo que nunca había visto a sus alumnos tan involucrados con un texto. No estudian un libro, están leyendo una vida, y eso los transforma. Esas palabras confirmaban lo que Agustín siempre dijo, que la fe verdadera no necesita ser defendida con violencia, sino sostenida con coherencia. Aunque recibió reconocimientos, Santiago se mantuvo firme en la simplicidad. Nunca aceptó cargos ni invitaciones para representar al movimiento. Decía que no quería convertirse en monumento a nada, que su misión era solo continuar cuidando la memoria viva de alguien que se atrevió a ser íntegro, y esa integridad, sabía, era lo que más faltaba en el mundo. Gente que no se doblegara ante la conveniencia, gente que prefiriera la verdad al confort. Por eso, todos los años, en el aniversario de la muerte de Mendelssohn, Agustín se realizaba un encuentro silencioso en el patio, sin discursos, sin aplausos, solo rostros reunidos alrededor del olivo plantado sobre su tumba. Allí, muchos dejaban cartas, flores simples, pequeñas velas. Algunos leían en voz baja fragmentos del libro, otros solo se sentaban y respiraban, pero había una presencia palpable, como si Agustín aún estuviera allí, escuchando. Un joven que nunca lo conoció personalmente una vez escribió: «Gracias por haber hablado. Yo también fui callado con culpa, pero su historia me limpió por dentro». Santiago leyó esa carta sentado en la veranda y lloró. No por dolor, sino por alivio, porque entendió de una vez por todas que Agustín no había muerto, se había esparcido. El nombre de Agustín nunca fue rehabilitado oficialmente por la Iglesia, nunca hubo una disculpa pública ni una nota reconociendo su contribución, pero tampoco hubo más intentos de borrarlo. Era como si, después de muerto, su presencia se hubiera hecho demasiado grande para ser silenciada. Algunos sacerdotes jóvenes comenzaron a citar sus pensamientos en homilías discretas, sin mencionar el origen. Otros lo leían a escondidas, copiando fragmentos del libro en cuadernos de formación. Y entre las filas silenciosas de fe, su historia pasó a compartirse como se comparte una vela, de mano en mano, sin alaraca, pero con reverencia. Santiago, por su parte, fue invitado a hablar en escuelas y grupos comunitarios. Siempre rechazaba con delicadeza. Prefería seguir siendo el cuidador de ese espacio, de esa historia, de esa memoria. Decía que el mundo ya estaba lleno de gente que habla mucho y escucha poco. Él quería seguir haciendo lo contrario. A veces se sentaba a la sombra del olivo y leía en voz alta fragmentos del cuaderno original de Agustín, ese escrito en los días de exilio y revelación. Cada palabra parecía más viva con el paso del tiempo, como vino guardado en silencio, como promesa que nunca se rompió. Un día, una niña de 12 años, hija de una sobreviviente, preguntó a Santiago: «¿Por qué Agustín no gritó más fuerte?». Y él respondió con una sonrisa calma: «Porque eligió hablar de una forma que no se pudiera olvidar». Y era verdad. Lo que hizo no fue un escándalo, fue una herida abierta con coraje.
Una herida que no cicatrizó para esconder, sino para respirar. Y gracias a eso, muchos comenzaron a entender que la fe sin verdad es solo miedo vestido de blanco, que la religión sin escucha es solo un sistema, y que la única forma de curar es atravesar, no huir, el dolor. Cierta vez, Santiago escribió una carta para el propio Agustín, aunque ya habían pasado 2 años desde su muerte. Enterró la carta al pie del olivo, como quien devuelve algo sagrado a la tierra. En ella decía: «Tú no nos diste respuestas, nos diste la libertad de hacernos preguntas sin miedo. Y eso vale más que cualquier sermón». Esa fue la última vez que escribió algo directamente para el viejo padre. Después de eso, sintió que no necesitaba más, que ahora Agustín vivía en los ojos de cada joven que se atrevía a cuestionar, en los gestos simples de cada uno que elegía no repetir los errores del pasado. En el 3er aniversario de la muerte de Agustín, la casa estaba llena. Vinieron personas de otros estados, algunas traídas por historias contadas por sus abuelos. Un joven de 23 años que había sido abusado en otra ciudad y consiguió justicia gracias al libro, trajo consigo un ladrillo, escrito en él, con tinta negra: «Yo rompí el silencio. Gracias». Colocaron el ladrillo en la base de un nuevo banco de madera construido en el patio. Era una forma simbólica de recordar que las voces silenciadas del pasado ahora sostenían un lugar donde nadie más necesitaba esconderse, un santuario sin altar, una iglesia sin muros. Y fue ese mismo día que Santiago, mirando todo eso, los rostros, las manos unidas, las sonrisas tímidas, sintió que Agustín finalmente había encontrado lo que buscaba. No gloria, ni redención, ni justicia tardía, sino continuidad. Una vida que no terminó, sino que se transformó en otras. Y allí, entre el olivo que crecía y los niños corriendo en el patio, comprendió que a veces la fe no está en las grandes estructuras, sino en gestos pequeños, continuos, inquebrantables, como el de un viejo padre que un día decidió no fingir que no vio. En la última página del 2.º cuaderno de Agustín, entre oraciones garabateadas y fechas olvidadas, había una frase suelta, sin contexto aparente: «La luz verdadera no entra por vitrales, entra cuando alguien se atreve a abrir la puerta». Santiago leyó eso tantas veces que empezó a repetirlo como un pensamiento involuntario. Era el resumen de todo, de una fe que no necesita perfección, sino coraje, de un camino espiritual que no exige pureza, sino integridad, y de un amor por Dios que solo tiene sentido si comienza por el amor al otro, especialmente al otro que sufre callado. Años después, la historia de Agustín sería transformada en obra de teatro por un grupo de 1900 a jóvenes artistas que la conocieron a través del libro. La obra se llamaba El silencio que destruye y no tenía escenario fijo. Cada escena se montaba alrededor del público, haciendo que todos fueran parte de la trama. No era un espectáculo para entretener, sino para despertar. Y al final de cada presentación se mantenía un momento de silencio, un minuto entero, en que nadie hablaba y todos eran invitados a pensar: ¿a quién he dejado solo por miedo a ver? No fueron los gritos los que cambiaron aquella comunidad. No fueron los titulares ni las acusaciones. Fue el gesto silencioso de un hombre anciano sentado al borde del altar que un día eligió no mentirse más a sí mismo. Y el eco de esa elección creció en voces, en libros, en niños seguros, en ojos que ahora no desvían. Agustín no quería un legado, pero fue exactamente eso lo que dejó: un llamado, no a la perfección, sino a la responsabilidad, no a la revuelta, sino a la lucidez. Un llamado que sigue vivo cada vez que alguien dice: «Yo vi, y no voy a callar más». Hoy, quien pasa por la pequeña casa con patio y olivos quizá vea solo un lugar común, una puerta simple, un huerto tímido, un banco de madera. Pero quien conoce la historia sabe que allí
comenzó algo que aún no ha terminado, que allí el silencio fue vencido, y que en cada piedra de ese suelo existe una memoria que pulsa, que arde, que recuerda, no se calla lo que es verdad, no se borra lo que se vivió, no se destruye lo que ya despertó, y quizá ese sea el mayor milagro que Agustín haya realizado, devolver a la fe lo que había perdido, humanidad. Hacer que la gente volviera a creer, no porque fueron convencidos, sino porque fueron vistos, porque tuvieron sus dolores nombrados, sus miedos acogidos, sus voces escuchadas sin prisa. Fe que escucha, que no exige obediencia ciega, sino que despierta conciencias libres. Fe que se arrodilla no para adorar el poder, sino para lavar los pies de la verdad. Y si hoy alguien pregunta, ¿quién fue el padre Agustín? No hay una respuesta única. Unos dirán que fue un traidor, otros un santo. Pero quienes realmente escucharon su historia quizás digan simplemente, fue un hombre que eligió ver, y eso cambió todo.